días, hermanos. Buenos días a los presentes y también a nuestros hermanos que están a la distancia. El Señor les bendiga. Llegamos al final de una serie de estudios que hemos realizado, hemos estado desarrollando los días domingos en la mañana, que tienen que ver con algo muy importante y es cíclico, siempre hay que estar repasándolo, que tiene que ver con la comunión bajo ataque. Ya lo hemos dicho, nosotros no nos debemos juntar solamente por juntarnos, ¿cierto? Sino que tiene que ser una reunión en comunión. Y la comunión, primero en sentido posicional, la logra nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero la comunión práctica es una tarea de todos, en cuanto a someternos a la palabra de Dios para poder tener comunión en un mismo sentir, en una misma perspectiva. Y lo único que puede estandarizar esta comunión es la palabra del Señor. No hay otro elemento, no hay otra actividad que nos pudiera hacer permanecer en una comunión sana, sino el sometimiento de cada uno de nosotros a la palabra de Dios. Y eso es muy importante cada vez que nos reunimos, preguntarnos a sí mismos, ¿voy a la reunión para oír palabra de Dios o voy a la reunión para oír algo que me satisfaga? Nos acordamos de un predicador, de un pastor que nos encontramos por allá en el sur muchos años atrás, y que estaba de visita. Y me llamó mucho la atención en ese tiempo que decía desde adelante, yo voy a una iglesia allá en Florida, los Estados Unidos, donde me incomoda la palabra, decía él. Y me grabé esa frase porque él explicaba que la palabra de Dios, si no nos incomoda, no es palabra de Dios, sino que es algo que nos satisface muchas veces en nuestras carnalidades. Yo sé que estos temas no son muy populares, todo lo que hemos hablado, pero es necesario, hermanos. Si no nos confrontamos con la palabra, vamos a pasar a ser una religión más, vamos a pasar a ser una comunidad evangélica más. No sé si usted quiere eso de esta iglesia local. Hay una iglesia muy famosa en Chile, es una misión norteamericana que llegó hace muchos años a Chile, que se llama La Viña, no sé si alguien lo ha escuchado. La Viña recibe a personas que lo único que buscan es satisfacer sus carnalidades, y las puertas están abiertas, por lo tanto debemos tener cuidado porque esos lugares se llenan, pero no les enseñan doctrina, no les hablan del pecado, del arrepentimiento, no hablan de profecía bíblica. Por lo tanto, es un público muy especial que busca ese lugar donde se pueda satisfacer los deseos y las voluntades humanas y personales. Es terrible eso, hermano. Y todo en nombre de Cristo. Nunca olvidemos que Cristo Jesús tuvo la oportunidad de mantener grandes comunidades, multitudes, porque Él hacía milagros. La gente busca milagros, busca felicidad en este mundo. Que me multiplique los alimentos, que me dé felicidad plena, que me arregle los problemas, que me solucione los problemas. Pero cuando Cristo empezó a predicar la palabra, esa palabra que nos pone en nuestro lugar, ¿sabes lo que hizo la multitud? Se fue, retrocedió. No le gusta la palabra dura. Si eso es la esencia del Evangelio, hermano. Si no nos acostumbramos de aquí en adelante a que la palabra también nos golpee, vamos a transformarnos en una asamblea netamente religiosa. Y eso no es lo que quiere Dios. Por lo tanto, este es un llamado de atención no para algunos, es para todos y cada uno de nosotros. Este tema que vamos a desarrollar y vamos a terminar el día de hoy tiene que ver con eso. Cuando perdemos esa óptica, la comunión verdadera está bajo ataque. Entonces debemos nosotros ser sensibles a la palabra de Dios. No solamente cuando nos consuela, sino también cuando nos disciplina. Yo no sé cuántos de nosotros alguna vez fuimos disciplinados en nuestras casas. Hoy día hay un mal en los matrimonios jóvenes en particular. Los que mandan en la casa son los hijos. Los que golpean la mesa son los hijos. Antes, cuando hablaba un padre o una madre, los hijos callaban. Ahora las directrices las dan sus hijos. No sé si eso consideran que está bien o que está mal. A la luz de la palabra está pésimo, por hermano. Y la palabra no contemporiza con la psicología actual. Hoy día hay mucha psicología en la familia y también mucha psicología en las iglesias.
Es lo mismo que decía la multitud, dura es esta palabra que él la puede oír. Por lo tanto, tenemos que, hermanos, estar disponibles, dispuestos, no a endurecer nuestros corazones, sino a ser sensibles a la palabra de Dios. Y dispuestos a que el Señor, con el amor que tiene, no solamente nos acaricia, nos consuela, nos comprende, nos contiende, ¿cierto? Nos contiene, como se dice, perdón, sino que nos disciplina, nos amonesta, nos exhorta muchas veces, pero a veces nuestra tosudez nos lleva a que el Señor nos debe disciplinar. Bueno, yo quiero hablar en esta mañana de un tema que siempre también está vigente y que tiene que ver con la última parte de este título, gran título, la comunión bajo ataque. Cada vez que entre más hablo van a haber menos amén, así que ténganlo por seguro. Estoy hablando de la insensibilidad al pecado. ¿Ya? Si algo letal produce en nosotros el pecado, escuche bien, hermano, hermana, es la insensibilidad. Es como que no nos da nada, no nos conmueve lo que nosotros ofendemos al Señor. Y lo ofendemos no solamente haciendo cosas que a Él no le agrada, sino que lo ofendemos no haciendo lo que debemos hacer. Entonces, si decimos amar al Señor, tenemos que decir, Señor, en esta mañana háblame, aunque eso me duela, aunque eso realmente me confronte en mente, en emociones, en voluntad. Porque algo que va produciendo en nosotros el pecado es la insensibilidad, es la normalización de la maldad. O sea, vamos normalizando el pecado entre nosotros. Y cuando escuchamos cualquier mensaje que rompa o que ataque esa normalización del pecado, lo encontramos, no, esto no es del Señor, esto es muy duro. Eso es lo que ocurre con el pecado. El pecado es demasiado astuto, por decirlo así, porque proviene de las entrañas del mal. Acuérdense que fue inyectado por la serpiente allá miles de años antes en el jardín del Edén. La insensibilidad del pecado, ese es el tema. Yo quiero que comencemos observando lo que dice el rey David en el Salmo 19, por favor. Vámonos al Salmo 19. Dice el Salmo 19, versículo 12 en adelante, Salmo 19, Salmo de David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las, ¿qué dice? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, este salmo que tiene que ver con la relación que el pecador tiene con la palabra de Dios, con la ley de Dios, tiene una vigencia enorme en el día de hoy. Ustedes saben que la iglesia actual está con la característica que ya la profecía nos enseñaba, la característica de la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea, si usted no lo sabe, fue una iglesia que existió en Asia Menor en el primer siglo. La Odisea era una localidad de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Y esta iglesia se jactaba de una sola cosa, que es lo mismo de hoy día. Se jactaba de la prosperidad. Es decir, todo lo que tenía al haberse enriquecido, esa era la muestra de que Dios estaba con ellos. Pero esa iglesia adolecía de algo gravísimo, que yo creo que ninguno de nosotros quisiera que ocurriera aquí. Esa iglesia no gozaba de la presencia del Señor. Hoy día hay una gran muchedumbre que tiene muchas cosas, tiene mucho poder adquisitivo, se codea con el poder político, pero no goza de la presencia de Dios en medio. Y eso es lo que ocurre con este salmo. David habla de la palabra de Dios, dice por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta, versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, versículo 8, el precepto de Jehová es puro, verso 9, el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son verdad, son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. La podemos cantar esta palabra, ¿cierto? Y de hecho tenemos un coro que la canta, y es muy bonita la melodía. Pero esto tiene que hacerse vida en cada uno de nosotros, a tal punto de decir con la sensibilidad del salmista, tu siervo es además, lea usted,
amonestado con ello. Ahí las cosas se empiezan a poner cierto color de hormiga. Mientras me haga reír y me diga sí a todo lo que yo digo, está bien. Pero la palabra de Dios, hermanos, que la cantamos como dulce más que la miel y que la que destila del panal, también nos amonesta, hermanos. ¿Cuántos quieren amonestación de la palabra en esta mañana? Un poquito amén, ¿eh? ¿Cuántos quieren prosperidad en sus casas, hermanos, y que el Señor no... ahí cambia la cosa. Permítanme usar de ese tipo de ironía porque tenemos que ser remecidos. Y guste a quien le guste. No estamos en tiempos previos a la venida de Cristo de entregar una palabra como menú a la carta, ¿ya? ¿Sabía usted que Dios le enrostraba a Israel, que Israel estaba tan mal que quería una palabra a la carta? Es como cuando usted va a un restaurante y usted escoge lo que quiera comer. Y rezongaban de la palabra que descendía del cielo, del pan que descendía del cielo. Hermanos, aquí la palabra es muy clara. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La palabra no es para observarla, no es para tenerla pegada en un cuadro, en el living, en el dormitorio, es para guardarla, para observarla y para someternos a ella. Cada uno sabe cuál es el pecado, los pecados que todavía están ahí en nosotros. ¿Estás dispuesto a dejarlos por amor a Cristo? ¿Estás dispuesto a decir lo que yo estoy haciendo en el estado que estoy viviendo no le agrada al Señor? Y tengo que rectificar. El problema es más allá. El problema es que el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Si la palabra de Dios no nos habla y no nos confronta, nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Creemos que en nosotros las cosas andan muy bien. Y sabe que si usted no anda bien, su familia no anda bien, y por ende la iglesia no va a andar bien. Porque esto parte de la base de la casa. Si esto es muy importante, cuando la palabra de Dios nos golpea, en lugar de enojarnos con quien la imparte, tenemos que decir, vaya, esa palabra me duele a mí, es porque yo tengo esos problemas que el predicador está diciendo. Por lo tanto, es muy importante decir, Señor, ¿quién conocerá sus propios errores? Un hermano me enseñaba hace muchos años atrás, el peor error de un ser humano es no reconocer sus propias limitaciones. El hombre que no reconoce sus falencias, sus limitaciones, su pecado, no va a progresar. Como dice la propia Escritura, el que confiese y se aparta alcanzará misericordia, prosperará espiritualmente. Pero si nos enfrascamos en no reconocer quiénes somos, y que la palabra de Dios cada vez que se vuelva dura, yo cierro mis oídos, no vamos a progresar. Eso téngalo por seguro. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, esta pregunta retórica dice en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? La respuesta es una y solo una, nadie. Si no nos reflejamos en la Biblia, los errores permanecen ahí y van a permanecer por años, por décadas y hasta que vamos al sepulcro. Nos acordábamos de esta máxima, ¿no es cierto?, que incluso se han hecho canciones. No voy a decir ninguna canción en particular, pero apunta a que cuando uno llega a ser viejo, tiene dos opciones, o llegar a la vejez soberbio o llegar a la vejez sabio. ¿Qué camino quieres optar o elegir tú? ¿Ser ejemplo para los más jóvenes o ser un pésimo ejemplo para los más jóvenes? Es fuerte, ¿no? Es fuerte, es un dilema. Dilema significa estoy entre dos caminos, entre dos premisas. Obedezco oportunamente cuando quede algo de juventud en temor al Señor, en obedecer, en reconocer, o sigo por la mía y vamos a terminar siendo viejos, como decía una canción, ahora sí que la voy a citar, viejos vinagre. Los ochenteros nos acordamos, ¿cierto? Cero ejemplo para los jóvenes. Y esto va hombre y mujer, obviamente. Que el Señor nos ayude a tomar este tema personal. No a quién se lo está diciendo el hermano, por favor. Si no partimos de esa base, cerremos por fuera. Cerremos por fuera la iglesia. Este lugar no debe ser transformado en club social.
debe ser transformado en donde escuchamos palabra de Dios que nos consuela, nos alienta, por supuesto, pero también nos golpea. Porque debe ser así, porque tú y yo somos pecadores. El día que dejemos de hablar del pecado, nosotros nos vamos a conformar a nuestra idea natural de un Dios benevolente, condescendiente, que malcría a sus hijos. No, mis hermanos. Alguien debe, ¿no es cierto?, tocar la campana, tocar la trompeta para que podamos enmendar nuestros errores. El salmista presenta esta situación que es una realidad. ¿Quién puede conocer nuestros propios errores? Si la palabra no nos refleja los errores, ¿quién? Si todos somos pecadores. Y agrega, líbrame de los que me son ocultos. Este es un salmista, es David, ni más ni menos que David, un rey conforme al corazón de Dios. Puede ser tú, puedo ser yo, hombres falibles. Podríamos decirle al Señor en esta mañana, Señor, líbranos de aquellos pecados que ni siquiera me doy cuenta que tengo. A veces uno conversa en lo personal, como matrimonio, conversa con otros pares, matrimonios o otras personas, y a veces uno descubre que, valga la redundancia, descubre que no se descubren nuestros propios errores. O sea, es como que no me doy cuenta de los errores que estoy cometiendo. Y una tónica de aquello es que yo exijo al del lado o al del frente, a su cónyuge podría ser, y yo no doy nada de lo que estoy exigiendo. ¿Le pasa a usted? Nos pasa, hermano. Nos pasa, escúcheme bien, nos pasa. El palo es para mí. Nos pasa. No nos damos cuenta de lo que estamos exigiendo, mis hermanos. Estamos exigiendo santidad, estamos exigiendo comprensión, estamos exigiendo atención y nosotros no damos nada, absolutamente nada de eso. Eso es lo que queremos que el Señor nos libre. Líbrame de los pecados que son ocultos, que no me doy cuenta. Versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, hermano. El Señor da más gracia al humilde. Si el Señor no salva al mejor, ¿el Señor salva a quién? Al peor, y ahí estamos nosotros. No creas que el Señor te salvó porque tenías mérito. No creas que el Señor está salvando a los que tienen mérito. Él está salvando a los pecadores que doblan su cerviz y dicen, Señor, mi vida no vale un 20 sin ti. Sin ti no soy nada, no tengo ningún rumbo. El Señor sabe lo que extiende ahí, misericordia y gracia. Pero esta lección inicial, que fue nuestra primera lección cuando el Señor nos doblegó nuestra cerviz, es una lección constante, continua. Nunca olvidemos que el Señor nos hizo traspasar una puerta angosta, ¿cierto? Porque la puerta ancha y espaciosa, ¿dónde lleva? A la perdición. Pero no solamente traspasamos la puerta angosta, sino que nos puso en un camino angosto. Es decir, la salvación tiene una proyección de negaciones, de obediencia, hasta que Cristo, como decía nuestro hermano, nos glorifique y ya no tengamos ninguna relación con esto tan fastidioso que es el pecado. Por lo tanto, aquí hay algo muy importante, muy crucial. Siendo cristianos, aún podemos levantar la mano alzada, valga la redundancia, pero significa mano empuñada en contra de Dios. Ahí no hay rescate que pueda valer, hermanos. Aunque nos pelemos la rodilla orando, incluso por algo muy personal, si estamos con la mano empuñada, el Señor no oye esa oración. Pero sí el Señor oye la oración humilde, la que reconoce, Señor, ¿cuánto me cuesta corregir esta actitud? ¿Cuánto me cuesta corregir este pecado o los pecados que tengo? Esa simple oración será objeto de la gracia de Dios porque Él extiende más gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Hermanos, si algo podemos decir, y lo digo de lo profundo de nuestro corazón, vámonos pensando en eso, a lo mejor no nos vamos a acordar de mucho de lo que hablamos. Señor, guárdame de las soberbias, guárdame de un corazón endurecido. Si alguien se acerca a decirme tú estás mal, gracias Señor porque me está advirtiendo. Para mi corrección, para mi beneficio, para el beneficio de mi familia, para el beneficio de la iglesia. Entonces, la insensibilidad al pecado es algo muy importante, hermano.
Dice, agrega aquí el salmista que las soberbias no se enseñoreen de mí. Cualquiera de nosotros podría caer en un estado de soberbia, hermano. Cualquiera de nosotros, escúcheme bien, cualquiera de nosotros puede caer en un estado de soberbia. El cónyuge le puede hablar al esposo o a la esposa, bueno, ahí ponga su lugar, y no hay caso. No hay apertura a lo que tu esposo o esposa te está hablando. Hay una dureza de corazón. Eso se llama soberbia. Señor, líbrame de las soberbias, que esas no se enseñoreen de nosotros, mis amados hermanos. Cuando esa lección la estemos aprendiendo, entonces seremos íntegros y estaremos libres, limpios de gran rebelión. La soberbia nos lleva a rebelarnos en contra de Dios. O sea, debemos tener mucho cuidado porque si somos cristianos no estamos inmunes, ajenos a caer en la soberbia y que nos domine. Por favor, mis hermanos, no cerremos los oídos a la palabra del Señor. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de un hombrecito que presume ser perfecto. No, de ninguna manera, sáquese ese prejuicio porque no existe un hombre perfecto. Todos estamos caminando hacia la perfección. Y esta palabra es muy necesaria para cada uno de nosotros. Y después finalmente el versículo 14, ahí tiene una consonancia todo esto. Ahí recién sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh roca mía, Jehová, redentor mío. A veces estamos alabando al Señor con un corazón endurecido, hermano. Con un corazón endurecido hacia el Señor y hacia nuestros hermanos. Esa alabanza no tiene ningún valor. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos, algo muy importante y que el Señor nos ha estado de alguna manera hablando en pecados muy puntuales, cuando hemos tratado este tema del ataque a la comunión. La ociosidad nos pega fuerte también, la amargura de espíritu, estuvimos hablando 2 reuniones sobre la amargura. La semana pasada algo tan sensible y tan vigente en todas las iglesias, el chisme y la murmuración. Muchas veces nos alimentamos del chisme y la murmuración en lugar de alimentarnos de la palabra de Dios. Mis hermanos, el último consejo. Si llega a usted un chisme, una murmuración, usted con la autoridad de la Escritura tiene que cortar inmediatamente eso. No puede dejar lo que se disemine en una iglesia, porque al corto plazo va a destruir la comunión. Pero el día de hoy quiero que veamos ejemplos, hermanos, de la insensibilidad al pecado, porque eso es algo que siempre está latente. Miren, yo quiero ver, que observemos juntos, por favor, el libro de Malaquías. Malaquías creo que es el ejemplo más vívido respecto a este tema de la insensibilidad al pecado. Es como cuando uno usa este término muy chilensis, que tenemos en nuestro propio idioma nosotros. Somos muy cara dura, hermano. Somos muy carepalo. Dice el Señor, yo no voy a leer todo el libro de Malaquías, si no estaríamos toda la mañana y parte de la tarde, ¿no? Dice Malaquías capítulo número 1. Profecía de la palabra de Jehová, anote ahí, contra Israel. Bueno, ¿acaso Dios no ama a Israel? ¿No es su pueblo amado? Pero también está en contra de él porque le hace ver su ¿qué? Su pecado. Muchas veces Dios nos va a hablar en contra de lo que estamos haciendo, amados hermanos. No nos puede aprobar todas las cosas. Eso es lo primero. Palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. El primer ejemplo, versículo 2. Mira lo que dice. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, la primera pregunta, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. El pueblo de Israel llega a tal punto de insensibilidad que ni siquiera valora, se da cuenta del profundo amor de Dios para con nosotros. Y para con este pueblo, obviamente, porque el ejemplo está directo a Israel. Hemos cambiado mucho nosotros, hermanos. Y a veces las iglesias cristianas dicen, bueno, Israel fue desechado, dicen algunos que fue desechado, la Biblia dice que no, pero dice fue desechado porque endureció su corazón. ¿Y Boston? ¿Conoce Boston? ¿Y Turra? Me refiero, ¿y tú y yo?
Muchas veces endurecimos el corazón a tal punto de decir, ¿cómo te he amado? Ponga su nombre. Y uno dice, ¿en qué me has amado? Mira cómo estoy. Mira las cosas que has permitido. Le echamos la culpa al Señor. Muchas de las cosas que ocurren, ni siquiera son lecciones, ni siquiera son pruebas para que nuestra fe crezca, son resultado de nuestras malas decisiones, hermanos. Hagámonos cargo. Repitamos siempre esa frase. Cuando venga un hermano o una hermana a decirte algo que te desagrada, antes de decir, hermano, hagámonos cargo. ¿Realmente lo que me está diciendo me llega, me duele? Y si me duele, porque es verdad. Entonces el pueblo de Israel, insensible absoluto. ¿Cuánto amó Dios a Israel? Y ellos preguntan, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? Mire versículo 6 en adelante, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Está reclamando el Señor. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Lo está diciendo el Señor, pero el pueblo dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Esto no tiene otro nombre sino insensibilidad ¿a qué? Insensibilidad al pecado. Capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Verso 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, el pueblo dice, ¿en qué le hemos cansado? O sea, es como cuando, no sé, llevémoslo al plano muy hogareño, muy local, muy de iglesia también. ¿Cuándo? ¿Cuándo he hecho eso? ¿Cuándo te he dicho eso? ¿Cuándo yo he cometido ese error? Insensibilidad al pecado. Así era Israel. Así somos nosotros. Y espero que cada uno de nosotros diga, sí, Señor, esto es tu palabra. Me está hablando a mí. Capítulo 3, versículo 8. El clásico pasaje también citado aisladamente. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. ¿Y el pueblo de Israel qué dice? ¿En qué te hemos robado? O sea, hermanos, insensibilidad absoluta a lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuándo yo he hecho eso? Y ahí les enrostra porque ellos sí realmente cobraban un impuesto que era el diezmo, ¿cierto? Para sustento, no solamente del pueblo de la tribu de Leví, que eran los que servían en el tabernáculo, o en el templo posteriormente, sino que también era para sustentar al extranjero, a la viuda y al huérfano. Es decir, era un fondo para beneficiar y subvencionar al desvalido. Pero habían hecho mal uso de aquello. Y el Señor los trata de ladrones. ¿En qué te hemos robado? Dice. ¿Se da cuenta? No nos damos cuenta cuando el Señor nos está confrontando con nuestro pecado, mis hermanos. Por lo tanto, esta es la relación del Dios de Israel con su pueblo en esta tónica de la insensibilidad al pecado. Capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? No reconoce absolutamente nada. Habéis dicho por demás es servir a Dios, es decir, no vale la pena servir a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Verso 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. No los mejores, sino los que guardan la palabra de Dios. Versículo 17.
Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdoné como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Habla Señor. La insensibilidad, mis hermanos, nos lleva además a cambiar nuestra posición delante de Dios. Es decir, de victimario pasamos a ser víctima. Somos la víctima del sistema, somos la víctima de la iglesia, somos la víctima de la familia, nadie me ha amado, y etcétera, y nos llenamos de amargura y de reclamo. ¿No es así? Hermano, escúcheme bien, siempre somos victimarios, porque tú y yo somos pecadores. Por ejemplo, cuando un matrimonio fracasa, ¿la culpa fue de ella? No, la culpa fue de él. La culpa fue de los dos. No hay matrimonio que fracase por culpa de ambos. No, es que usted no sabe lo que pasaba. Bueno, hazte cargo también de lo que dejaste de hacer o lo que hacías para que llegara a ese extremo. Es que basta, hermanos, de cambiar este rol de victimario, que es lo que somos, a víctima. La Biblia presenta claramente estos ejemplos. El primer ejemplo, Caín. Caín es un personaje muy interesante de estudiar la vida de Caín, porque tiene esos contrastes. ¿Era un hombre trabajador, sí o no? Era un hombre trabajador. Y eso no tiene nada de malo ser trabajador. Pero el problema es que abandonó su relación con Dios. Nosotros no descubrimos su maldad hasta que, ¿cierto?, Caín consumó el pecado de asesinato contra su hermano Abel. Ahí recién descubrimos en el relato, usted lo puede leer en la casa, capítulo 4 de Génesis. Realmente este es malo. Porque mire, aquí tenemos algo muy interesante y lo hablábamos la otra vez. Caín era el primogénito. Es decir, de los dos, el primero que escuchó de sus padres que la única manera de alabar y agradar al Señor es a través de un sacrificio. Es lo mismo que traslademos todo eso al día de hoy. ¿Qué le enseña a sus hijos? La única manera de ser salvo es a través del sacrificio de Cristo. Va y sus hijos se rebelan y dicen, no, yo sigo una religión, sigo una filosofía, soy ateo, lo que sea. Usted no puede aplaudir eso. Usted va a seguir amando a sus hijos, pero le va a decir, vuélvanse al Señor. Bueno, Caín aprendió evidentemente, implícitamente uno entiende, por inferencia que sus padres le enseñaron a él. ¿Pero qué hizo él? Ofreció su trabajo. Ofreció una ofrenda de su sacrificio. ¿Sabían ustedes que no hay algo que irrite más el carácter santo de Dios que la idolatría? ¿Y saben lo que es idolatría? Permítame el paréntesis. Usted estudie sistemáticamente el periodo de los reyes. Y los reyes malos, no los reyes magos, los reyes malos se caracterizaban haciendo ídolos. Y decía el Señor, este hizo lo malo delante de sus ojos. ¿Y por qué? Porque levantó estatuas de acera, de qué sé yo, de Astarot, Astarte. La idolatría es aborrecible ante los ojos de Dios. Nuestro trabajo, mis hermanos, sin tener una relación con Cristo, se puede transformar en un ídolo. ¿Sabía usted? Y muchas otras cosas. Los hobbies, los deportes. No, es que yo tengo que hacer esto porque esto es lo que me gusta. Si tú nadie está diciendo que no lo puedes hacer, pero que no se transforme en un ídolo. Trabajar, recrearse, es totalmente legítimo. Pero el día que se transforme en un ídolo, el Señor no va a estar agradado de aquello. Este Caín no obedeció. Ofreció el producto, no voy a decir el fruto, el producto de su trabajo. Yo siempre lo digo así, litros de sudor. Mira cómo yo me esforcé. Dice la Escritura
que el Señor no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, en comparación con Abel, que Abel sí obedeció al Señor, sí obedeció a la enseñanza de sus padres y sabía que lo único que podía agradar a Dios era el sacrificio de un sustituto inocente. Trajo de lo más gordo de su rebaño y lo ofreció al Señor, a Elohim. Y el Señor miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Qué pasó? Caín tuvo, digámoslo humanamente, podría haberse reivindicado, podría haber, como dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Pero qué hizo Caín? Se llenó de soberbia, se llenó de envidia en contra de su hermano y su ruina estaba a la puerta. Lo dice el Señor, el pecado está a la puerta, hermanos. Y terminó no solamente matando a su hermano, porque aquí es cuando nosotros debemos observar con detención lo que significa el pecado que va progresivamente, es como una contradicción lo que estoy diciendo, progresivamente hacia el mal. Es como que vamos descendiendo de mal en peor. Me acordé de un profesor de matemática que decía, ¿podemos subir para abajo? Es un poquito loco lo que voy a decir. Y nosotros obviamente le dijimos, no, es imposible, ¿cómo va a subir para abajo? Claro que se puede subir para abajo. Usted después del 0 empieza -1, -2, -3. Bueno, el pecado es lo mismo, uno va aumentando pero en descenso. Bueno, aquí nosotros vemos a Caín, primero, no obedece a Dios, primer pecado. Asomó la envidia cuando vio que el Señor miró a Abel con buenos ojos, en lugar de decir, perdóname, Señor. No, asomó la envidia, segundo pecado. Aparece la ira, tercer pecado. Finalmente, el desenlace, el asesinato de su hermano Abel, cuarto pecado. Pero esto no queda allí, hermanos, no queda allí, porque después que el Señor lo encara, Caín miente descaradamente. ¿Has visto a tu hermano? ¿Se acuerda? ¿Y qué dice Caín? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Ese es el quinto pecado. Pero faltaba el último de los pecados. La soberbia ante la insolencia de un Dios que conoce todas las cosas. Es decir, hermanos, la insensibilidad al pecado. Entonces, ¿qué termina haciendo Caín? Termina haciéndose la víctima. Grande es este castigo para ser soportado. Génesis 4:13. Esto hay que un día estudiándolo de manera sistemática, pero quiero ponerlo de ejemplo, hermano. El hombre pierde la perspectiva de lo que es Dios cuando se insensibiliza al pecado y cuando se transforma de victimario en víctima. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos victimizamos. El segundo ejemplo, hermano, quiero sintetizar, no quiero abordar más. Lo tenemos en David. Quise poner dos personajes en contraste. Caín, tremendamente malo, pero David era, sin duda, un hijo de Dios. Era un rey conforme al corazón de Dios. Esto lo puede observar, anótelo ahí en referencia, segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. El famoso pecado con la mujer ajena, la mujer de su prójimo. Adulterio de Caín. Yo la otra vez pensaba, hermano, de David, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las teleseries, todos estos elementos están presentes y nosotros nos recreamos en esas teleseries. Y me acordaba de ese pasaje de Romanos 1 que dice, no solamente aquellos que las practican, sino los que se complacen con quienes las practican. Qué terrible los adúlteros. Y usted ve teleseries llenas de adulterio. Qué terrible los pornócratas. Y usted ve pornografía. Hipócritas. Eso es lo que somos. Hagámonos cargo.
Bueno, este David, el primer pecado, no lo vamos a leer sistemáticamente porque es un ejemplo solamente. Comienza abandonando sus deberes. No hay otra manera en que nosotros empezamos un descenso. Cuando abandonamos nuestros deberes, a usted si no reivindica o rectifica esa actitud, usted va terminando en pecados peores. En el tiempo en que salían los reyes a la guerra, ¿cierto? ¿Sabe lo que hizo David? Todos sabemos la historia, recordemos un poquito. Se quedó en la casa. Es decir, abandonamos nuestros deberes. Cuando los hermanos tienen que estar en reunión, yo me quedé en la casa. ¿Está bien o está mal? Está mal. Es que estaba enfermo, se entiende. Es que justo tenía trabajo, porque también se entiende. Es que hay un imponderable que ocurrió, también se entiende. Pero pudiendo estar y no estás, eso es pecado. Eso se llama pecado de omisión. Así comienza el pecado, no haciendo lo que debemos hacer. Segundo pecado, David se sumerge en la ociosidad, pecado que tratamos hace varios domingos atrás. Es decir, no solamente se quedó en casa, sino que se levanta en la tarde. Se levanta a la hora de almuerzo para después dormir siesta. Era una broma para que se rían un poquito. Hoy día no hay ni risa, no vuela ni una mosca hoy día. Segundo pecado, hermanos, la ociosidad. No me digan que no, porque lo digo en primera persona. Cuando dejamos rienda suelta al ocio, lo único que hacemos es perder el tiempo. El dedo lo tenemos gastado con TikTok. Yo me he medido el dedo, hermano. Por lo menos 5 centímetros menos. Puro TikTok, perdiendo el tiempo. Hay TikTok buenos, pero la mayoría son pérdida de tiempo. Digo TikTok, digo Facebook, digo qué sé yo. Redes sociales. Ocio. Tercer pecado. Cuando se paseaba por el patio ahí, vio a una mujer hermosa bañándose. Pecó. Yo insisto, el Señor aclara esto. El pecado, en este caso puntual de adulterio, no fue solamente cuando se metió con la mujer ajena. El pecado comenzó cuando él vio a esa mujer y la codició con su mente, con sus ojos. Bueno, el Señor lo dijo, ¿cierto? Si uno mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó. Entonces uno dice, vaya, entonces soy adúltero ya. Claro que sí, pues hermanos, si eso es lo que quiere el Señor, que reconozcamos que somos pecadores, lo que no podían reconocer los hipócritas religiosos. Entonces el tercer pecado es mira furtivamente, ocultamente a la mujer que no le pertenecía. Cuarto pecado, duerme con la mujer que no le pertenece. Como era rey, tenía todas las facultades para decir, esa mujer me gustó, así que tráiganmela. Y se la trajeron. Así de claro, así de déspota. Ese es David. Pero esto no queda solamente allí, sino que cuando después de esa relación que no agradaba al Señor, ella quedó embarazada y ella le dijo, estoy embarazada. Todavía no le caía la teja a David. ¿Sabes lo que empezó a hacer? A urdir un estratégico plan para librarse del marido de ella. O sea, si esto no es miseria pura, no sé cómo llamarlo. ¿Quién dijo los grandes hombres de Dios? Ninguno de nosotros, ninguno en la historia. No existe los grandes hombres de Dios. Muéstreme solamente uno, no hay. Solamente pecadores, redimidos y perdonados por la gracia de Dios. Por eso cuando lleguemos al cielo, vamos a alabarlo por la grandeza de su gracia. Algunos piensan que van a llegar y van a decir, lo logré, Señor. No creo que ninguno llegue así. Este David, hermano, permítanme seguir el tristemente célebre relato, urde un plan. Quiere indagar quién es Urías Eteo. Urías era el marido de Betsabé. ¿Quién es este? Era un hombre súper fiel con David, hermano. ¿Y qué estabas haciendo tú? Yo no he llegado ni a la casa, ni he comido en mi casa, no he dormido con mi mujer porque te estaba cuidando a ti. Cero sensibilidad al pecado, David.
Entonces dice, no, este tengo que eliminarlo, es muy bueno. Lo emborracha y lo manda al otro día, lo encarga para que lo pongan primero en la fila, cosa que el ejército enemigo lo mate. Es como los peones del ajedrez, usted sabe, los primeros que mueren. Quinto pecado. Uno dice, ya basta. No, terminemos bien. El Señor amaba a David, y cuando el Señor ama, disciplina, y le envía un profeta. Esto es lo mismo que puede estar pasando hoy día mismo con nosotros. Pucha, que estuvo dura la palabra. Me molestó, me irrité, pero es para tu bien y para mi bien. Hermano, por favor, entiéndelo. Es porque Dios te ama, no porque te odia. ¿Se entiende? Entonces envía al profeta, ¿cómo se llamaba el profeta? Profeta Natán, ¿cierto? Y resulta que el profeta Natán comienza a relatarle, es como que empieza con una parábola. Por eso son tan buenas las parábolas, para ver si tenemos sensibilidad para aprender la profundidad de la palabra de Dios. La voy a sintetizar. Le habla de un hombre que tenía todo el ganado del mundo, estoy sintetizando y parafraseando, ¿eh? Para que no se quede ahí. No, es que no era tantas, no se quede en el detallito, sino que el hombre tenía de todo. Sin embargo, vio a un pobre hombre que tenía una sola oveja, que la cuidaba como una hija, hermanos. Y este hombre acaudalado que tenía de todo va y le quita la única oveja que tenía. Eso le relataba el profeta Natán. ¿Y sabe lo que hizo David? Se encolerizó el hombre. O sea, la insensibilidad al pecado nos lleva a ni siquiera darnos cuenta de lo que estamos diciendo o cómo reaccionamos ante el pecado. Nosotros muchas veces rasgamos vestidura por el pecado y somos más pecadores que los que estamos mirando. Somos tremendamente hipócritas. Perdónenme que lo diga con todas sus letras. El Señor dijo, cuando querían apedrear a la mujer adúltera, bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Ellos, acusados por su conciencia, empezaron a botar las piedras y se fueron. ¿Dónde están los que te condenan?, le dijo el Señor. La mujer tiene que haber mirado, no están, ni yo te condeno. Ese es el Salvador, al que adoramos, de quien nos alegramos. Entonces David se encoleriza y dice el texto ahí, lo puede observar, por eso le voy a dejar tarea para la casa, 2 de Samuel 11 y 12. Le dice David, este hombre es digno de muerte, este lo mato. O sea, asoma el sexto pecado, insensibilidad absoluta. ¿Y qué es lo que hace Natán? Le dice, ese hombre eres tú. Imagínense. Aquí viene la sensibilidad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios reacciona. Cuando la palabra nos confronta, nos golpea, no nos enojamos, sino que decimos amén. Yo he pecado. Y Natán le dice, que es tremendamente balsámico esto, le dice, el Señor ya remitió este pecado y no morirás. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? ¿Cuánto nos ama el Señor? Por eso empuñar la mano delante del Creador no nos trae buenos saldos, hermano. Tenemos que pedir perdón, tenemos que reconocer nuestros pecados y tenemos que reconocer, mis amados hermanos, que el pecado nos insensibiliza y normaliza nuestras malas acciones. Este David, evidentemente un hijo de Dios, no cabe ninguna duda. Usted dirá, ¿era perfecto? No, de ninguna forma. Como tú y yo no. Ninguno tenemos perfección. Un día seremos perfectos cuando estamos revestidos de gloria. Ustedes saben la consecuencia que ocurrió de todo esto. El hijo de Betsabé, producto de esta relación adúltera, murió. Y David oró, ayunó y recibió la respuesta que no esperaba, pues, hermano. ¿Ya? La respuesta fue que el hijo, tal como lo dijo el profeta Natán, ese hijo morirá, y así fue lo que ocurrió.
una culpa, un problema que estuvo encima de David hasta que el Señor lo restaura a tal punto de que queda escrito, estampado en ese tremendo Salmo 51. ¿Se acuerda del Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque siempre está delante de mí mi pecado, no nuestro, no, mi pecado. No dijo, no, es que yo pequé porque esto... No, se hizo cargo. ¿Se acuerda? Y se hizo cargo a tal punto que dice el Salmo 51, porque es necesario que tú seas reconocido justo en tu palabra. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 4. Por lo tanto, hermano, voy terminando. Estos dos ejemplos que sintetizan algo muy vigente para cada uno de nosotros es que el Señor nos quiere decir que si estamos insensibles al pecado, tenemos que ir urgentes, de rodillas al Señor y decirle como el mismo David, Señor, líbrame de aquellos pecados que me son